Hola a todos mis hermanos, hoy vamos a estudiar nuestro tercer tema de esta serie de la inmortalidad del alma y fenómenos extraños en las iglesias. Y vamos a hablar del don de lenguas. Como pueden leer ahí, ¿será que el don de lenguas es satánico, como muchos pueden llegar a pensar? ¿Será que la forma en la que se manifiesta este don en las iglesias o en muchas iglesias hoy en día es bíblica? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es entender el significado de la palabra lengua, para que iniciando todos tengamos claro de qué estamos hablando. En la Biblia, cuando se usa la palabra lengua, de hablar en lenguas, la palabra griega es glosa, que significa idioma, específicamente uno adquirido no naturalmente. Estamos hablando pues de idiomas conocidos, no de idiomas desconocidos, no de balbuceos los llamo yo. Esta es la base, ¿sí me entienden? Esto es lo más importante. Es decir, que si para una persona hablar en lenguas, tiene que hablar un idioma conocido. Un idioma que exista en el mundo. No un idioma que se inventó él mismo, no un idioma que él mismo provocó, no un idioma o una serie de palabras sin ningún tipo de sentido que supuestamente es una lengua. Y esta es la premisa con la que debemos iniciar. De paso, la Biblia descarta por el mismo significado de la palabra todo tipo de lenguas que no tengan ningún tipo de significado y que no sean idiomas conocidos en el mundo. Esa es la premisa con la que vamos a comenzar hoy. Entendido esto, vamos a hablar pues bíblicamente qué es el don de lenguas y si efectivamente la iglesia debe poseer este don. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Así que la capacidad de hablar nuevos idiomas conocidos nuevamente es prometida como señal a su pueblo y hace parte de las señales del fin en Joel capítulo 2. Señales que Pedro mismo repite en el día del Pentecostés. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Así que esta promesa del don de lenguas se cumple en el día del Pentecostés y hace parte de los frutos del Espíritu Santo. Pero ya desarrollaremos de forma más clara esto. El capítulo 2 del libro de Hechos nos sigue contando algunos detalles inherentes a estas lenguas nuevas que comenzaron a surgir. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Primeramente observen pues el contexto en el que nace este don. El don nace en un contexto donde habían judíos de todas las naciones bajo el cielo en esa ciudad. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, donde el Dios llamó la atención de todas estas personas y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Así que existe una razón por la cual nace el don de lenguas. Y esta es la segunda premisa con la que vamos a comenzar el estudio. La primera son idiomas conocidos. La segunda, la razón por la que este don existe es para la predicación del evangelio. Por eso son idiomas conocidos.
Porque cada uno de los judíos aquí presentes recibieron esta señal de escuchar a los apóstoles hablar cada uno en sus idiomas. En el idioma, en la lengua que ellos conocían como lengua madre, porque dicen en nuestra lengua en la que hemos nacido. Así que no es que los apóstoles se hayan puesto a decir cosas sin sentido que nadie entendía. Las manifestaciones del don de lenguas están ligadas a la interpretación de este don, a que haya alguien que efectivamente entienda esto. Y cuando nace, esa es la razón por la que nace en esa forma. Nace en ese contexto, nace con esa misión, predicar el evangelio en aquellas naciones donde por cuestiones de idioma a los apóstoles galileos que no eran estudiosos les era imposible llegar. Así que en resumen, las dos premisas principales que vamos a ver y que sobre las cuales se funda el don de lenguas son idiomas conocidos y segundo, su fin es la predicación del evangelio. No más. Si no son esas dos premisas, el don de lenguas es inútil, como ya veremos más adelante. Sigue diciendo el texto en Hechos capítulo 2, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Noten la cantidad de pueblos que está nombrando aquí. Recuerden, para aquellos que ya conocen esta realidad y para aquellos que no la conocen, entendamos esto. En la antigüedad y incluso hoy en día, en las zonas de Europa y en todos esos lugares, los idiomas cambian según el sector. Y no estamos hablando de naciones, de departamentos, no, estamos hablando de localidades, de pueblos diferentes, en donde la realidad del idioma cambiaba. Estos se llaman dialectos. En realidad, que existan lenguajes, idiomas oficiales en las naciones donde se eduque bajo un único idioma a toda una nación es algo muy moderno. Antiguamente no era así. Antiguamente prevalecía en el mundo romano el griego como lengua general, o el latín en la zona ya latina de Roma, pero por lo demás existían diferentes dialectos locales y la gente hablaba eso y los apóstoles se enfrentaban a esa realidad donde de un pueblo a otro ya te hablaban otro idioma diferente. Mínimo, mis hermanos, allí nombra 14 idiomas distintos, considerando naciones como un único idioma, como un idioma único. Pero en realidad la realidad es que la cantidad de idiomas que hablaron en ese día es mucho más amplia. Pero nuevamente, miren el fin. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que el don de lenguas en Hechos capítulo 2 es la capacidad dada por el Espíritu Santo que consiste en hablar otro idioma, sin haberlo estudiado previamente, porque los apóstoles pues no van a aprenderse el egipcio, el latín. Evidentemente no podían, no estaban en las capacidades para ello. Para comunicar el mensaje de Dios en las lenguas extranjeras que hablaban los judíos de la diáspora que estaban en Jerusalén. Y nuevamente les recalco sobre este punto. Ellos entendían lo que les estaban diciendo. Ellos entendían este don de lenguas. Y van a ver que sobre este punto vamos a hacer énfasis durante todo este pequeño estudio. Ahora, ¿dónde más se manifiesta este don? En Hechos capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Nuevamente aquí la palabra son idiomas conocidos. Y la finalidad en este caso no era tanto porque la Biblia no nos cuenta que Cornelio se haya ido a predicar el evangelio. Este es el episodio de Pedro predicándole a Cornelio, el centurión romano. Pero en este caso ya hablamos que la finalidad de esto era que dar una señal para que los judíos, quienes eran tercos a morir, no pudiesen negar que la salvación también llegaba a los incircuncisos, a los gentiles. Y es que debemos recordar el contexto. Recordemos que cuando la iglesia cristiana se forma, dedicó toda su fuerza y su esfuerzo a los judíos y solamente a los judíos.
Pedro fue el primero en abrir las puertas a los gentiles cuando Dios, a través de la visión de la sábana con los animales que bajan, los animales inmundos, le dice que efectivamente él no tiene por qué llamar a los gentiles inmundos. Y esta interpretación la da él mismo, no me la estoy inventando, la pueden leer en el capítulo siguiente. Y él va donde Cornelio, allá les se predica la palabra, sobre ellos desciende el Espíritu Santo incluso aún antes de que se bauticen, y entonces Pedro dice, bueno, ¿cómo les voy a negar el bautismo si ellos tuvieron las mismas señales que tuvimos nosotros los judíos? Y los judíos eran tan tercos en esto que aún después le cuestionan a Pedro y le dicen, venga, ¿usted por qué fue allá a juntarse con gentiles? Porque aún los judíos en ese momento, los cristianos judíos, eran cerrados a que era su nación y solamente su nación, porque esto era hacía parte de la tradición incluso judía ya para ese entonces. Y Pedro dice y muestra esto y se justifica a través de esa señal. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Así que este don de lenguas también tuvo una finalidad muy específica. Y fue la señal que Dios dio para que los cristianos judíos abrieran los ojos ante la realidad de la salvación. Y no se cerraran solamente a los judíos. Porque si este tipo de manifestaciones no pasaban, probablemente la iglesia se hubiera limitado simplemente a los judíos, como siempre, como habían hecho hasta ese momento. Entendido esto, nuevamente vamos a ver que en otras iglesias durante la predicación de Pablo también se manifestaba este don, como en Éfeso, Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que el hablar nuevos idiomas conocidos fue una señal que se cumplió efectivamente en las iglesias. Y esto es importante que lo entendamos para que no satanicemos este don. El don de lenguas existe, pero es una capacidad que Dios confiere para que su iglesia predique el evangelio de forma más fácil. Hoy en día, mis hermanos, como la iglesia apostólica, nosotros podremos acceder a ese don. Cuando necesitamos entender un tema que no conocemos, pero que lo requerimos para la predicación del evangelio, está en nuestro idioma, clamen a Dios y Dios les hallará a entender. Cuando necesitemos ir a predicar el evangelio en naciones extrañas, Dios nos dará la sabiduría para ello. Este don efectivamente podemos acceder a él. No debemos satanizar. Pero existen condiciones. Y ya vamos a ahondar en eso. Estas condiciones las vamos a ver en 1 Corintios. Resulta que Corinto tenía una serie de problemas, que no vamos a ahondar en todos ellos en este estudio, pero vamos a ahondar en el que específicamente Pablo nombra en el capítulo 14. Vean, Corinto se había vuelto como muchas iglesias carismáticas de hoy. Y lo vamos a ver porque Pablo les da una descripción muy clara de lo que ellos están haciendo y les da una reprensión muy severa, con mucho amor, sin embargo, respecto a esto. Habían vuelto un show el hablar en lenguas. Y ahora no se sorprendan aún, esperen que vayamos analizando el texto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos simplemente a leer el capítulo 14 de Corintios y lo vamos a ir desglosando. Y comenzamos en el versículo 1. Seguid del amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Primer punto. ¿Pablo habla de los dones espirituales? Sí. ¿Dice que la iglesia debe procurarlos? Claro que sí. Por eso digo, no debemos satanizar los dones espirituales de Dios. Porque existen, podemos acceder a ellos y es una bendición. Pero, entre todos los dones que existen, miren el que él nombra. ¿Nombra el don de lenguas? No. ¿Nombra? Bueno, no voy a ahondar mucho en esto. Nombra la capacidad de profetizar. Y vamos a ver el por qué. ¿Por qué dice Pablo que debemos preferir el profetizar, el don de entender las Sagradas Escrituras, el don de interpretar la profecía, el don de inclusive hablar cosas ocultas reveladas por Dios? Dice, versículo 2, porque el que habla en lenguas
no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Bien. Noten lo que ya vimos de cómo se manifestaba el don de lenguas. El don de lenguas se manifestaba para ser entendido. Los apóstoles hablaban el idioma que la persona que estaba escuchando entendía. Así que, basado en eso, Pablo no era extraño en esto. Vamos a ver que él mismo dice, yo hablo en lenguas más que cualquiera, y es que es la verdad. Pablo predicó en todo el mundo conocido. Imagínense la cantidad de idiomas que Dios le permitió hablar. Ahora bien, lo que Pablo aquí está diciendo, no lo está diciendo porque sea la realidad. Recuerden que Pablo tiene una forma de hablar que es un poco retórica, es un poco irónica. Y acá está diciendo, el que habla en lenguas no está hablando a los hombres, sino a Dios porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque es que el problema en esta iglesia era que, supongamos, yo adquirí el don de lenguas. Hablo chino. Y entonces voy a la iglesia donde todo el mundo habla español y me pongo a hablar en chino porque yo tengo el don de lenguas. Lo que Pablo ahí está diciendo es, yo no estoy hablando a los hombres. ¿Quién me está entendiendo? Nadie. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y no porque el don de lenguas nazca por esa razón, sino porque yo lo estoy utilizando mal. Y así yo hablé misterios por el Espíritu y revelé todo lo escrito en las Sagradas Escrituras y muestre el futuro, nadie me está entendiendo. Esa es la razón principal por la que el don de lenguas mal utilizado, Pablo dice, es preferible que profeticen, busquen el don de profecía más bien. Pero sigue diciendo Pablo, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo hace énfasis de aquí en adelante en esto, la edificación. Y por edificación se refiere a que sirva para algo, a que ayude para algo, a que ayude a la iglesia en algo. Todo debe ser hecho para edificación y ayuda. Y ya vamos a ver que el problema en la iglesia de Corinto era que no había nadie que entendiera lo que esta gente estaba hablando. Pero sigamos. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y aquí llega el punto. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Un don de lengua sin intérprete es inútil. Un don de lengua sin intérprete y sin nadie que lo entienda no sirve para la iglesia. No es edificante para la iglesia. No es para la iglesia. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Si yo me pongo a hablar en chino, iniciando que nadie me entiende, y por segundo no hablo revelación, no hablo ciencia, no hablo profecía, no hablo doctrina bíblica, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Ahora, mis hermanos, supongamos que yo me paro en un púlpito y saco un sermonazo, 1 hora de sermón, pero lo hablé en chino. Pregunta, ¿cuántos de las personas, de los oyentes que hablan español en mi iglesia me van a entender? ¿Cuántos siquiera me van a prestar atención? Ahí es donde entra el énfasis. Noten que un don de lenguas tiene un objetivo específico y son las premisas con las que comenzamos el tema. Predicar el evangelio y son idiomas conocidos. Si yo no estoy predicando el evangelio con mi don de lenguas, si nadie me está entendiendo lo que estoy predicando, de nada sirve. Y avancemos. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si yo tengo una flauta que solamente da una nota, ¿cómo voy a tocar una melodía? Si yo tengo una cítara que no da notas,
Dígame para qué sirve un instrumento musical de ese tipo que no da notas. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y es que debemos recordar el contexto en el que se dijo esto. En el mundo antiguo, las trompetas servían, en Israel, las trompetas servían para movilizar el pueblo, para llamar al pueblo, para dar alertas, para avisar invasiones, las, para avisar las guerras, las batallas cuando se tenía que ir en batalla. Pero si una trompeta da un sonido incierto, ¿cómo voy a saber yo si tengo que ir al templo? ¿Cómo voy a saber yo si tenemos que movilizarnos como pueblo porque nos están invadiendo? ¿Cómo voy a saber yo que tenemos que ir a la pelea? Y noten pues que Pablo está diciendo, vean, existen instrumentos que tiene el hombre que si no cumplen su función son inútiles. Una flauta que no tiene notas, una citara que no da notas, una trompeta que no da sonido, que da sonido incierto. Y miren a lo que lo compara. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Miren la reprensión que Pablo está dando. Si yo estoy hablando un idioma y nadie me entiende, soy como una flauta que no sirve porque no da notas. Soy como una citara que no sirve porque da notas. Y es como una trompeta que no sirve porque da sonido incierto. Por eso dice, porque hablaréis al aire. Y ese dicho hoy en día se sigue usando, hablarle al viento. Desperdiciar palabras. Y más adelante lo va a decir, de hecho. Versículo 10. Tanta clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, vean, todos aquellos hermanos cristianos que creen que hablar cosas que ellos ni siquiera entienden es un don del Espíritu Santo y es una señal de que recibí el Espíritu Santo, mis hermanos. Pablo les está diciendo aquí que ustedes están desperdiciando el tiempo, que ustedes no valoran el don de las palabras, porque las palabras tienen un propósito. Y en la iglesia el propósito de las palabras es que las personas escuchen, entiendan y que crean en el Evangelio. Pero si yo estoy haciendo algo que ni siquiera yo mismo estoy entendiendo, dígame qué estoy haciendo. ¿Creen que eso es manifestación del Espíritu Santo? ¿Creen de verdad que Dios está allí? Cuando la Biblia dice que eso no es correcto, así no se usa el don de lenguas. ¿Quién cree que está generándoles esa sensación, ese trance, eso que sienten como si fueran invadidos por el Espíritu Santo y que los impulsa a hablar cosas que nadie entiende cuando la Biblia dice que así no es? Eso es en lo que deben reflexionar. Sigue diciendo, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, si yo me levanto en el púlpito a hablar en chino, a hablar en japonés, a hablar en un idioma que nadie me va a entender y que yo ni siquiera entiendo, porque es lo que va a decir Pablo acá, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y aquí quiero recalcar una cosa para que se den cuenta la forma irónica en la que también Pablo habla. Yo no creo que Pablo, cuando llegó a Grecia hablando griego, cuando se fue a Roma hablando latín y cuando viajó por todos esos lugares hablando múltiples dialectos, yo no creo que él hablara cosas que él no entendía. Yo no creo que él se pusiera a predicar el evangelio y predicara cosas que ni él mismo sabía lo que estaba diciendo. Yo no creo que él orara en esos idiomas y no entendiera lo que él estaba orando.
porque es que el don de lenguas es la capacidad de hablar y entender un idioma. Pero Pablo acá está diciendo de que ellos están orando, supuestamente en el Espíritu oran, pero no entienden nada. Ni siquiera ellos mismos se están entendiendo, porque el entendimiento queda sin fruto, y está hablando del mismo. Porque dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y esta es una forma irónica de decir, ¿qué están haciendo? ¿Qué pues? Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, no basta con decir que mi balbuceo es una lengua que ni siquiera yo mismo entiendo, pero no, porque es el espíritu el que importa. Miren que Pablo está tocando aquí todas las manifestaciones que hoy en día estas iglesias tienen. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que mis hermanos, una lengua extraña que nadie entiende, ni siquiera yo, no es de Dios. Supongamos que yo me levanté en el púlpito y me puse a hablar en un idioma raro. Nombro chino porque es el primero que se me viene a la cabeza. Y oro, y oro, y oro, y oro, y digo amén. Y nadie me entendió. Y esto pasa en las iglesias que son, ¿cómo se dice? Multinacionales y que multiculturales y que hablan múltiples idiomas. Hay veces que se levanta un hermanito que habla él solamente ese idioma, ese dialecto, y nadie le entendió. Mis hermanos, esto no es una práctica que debe existir tampoco en las iglesias. Se debe hablar un idioma común que todos entiendan, porque aquí Pablo lo está diciendo. Y ahora sigamos con el ejemplo. Yo me pongo a orar en chino. Vean, entre los hermanos más respetuosos van a respetar la oración y van a decir amén conmigo y van a tratar de estar concentrados en la oración por respeto, no porque crean lo que yo estoy diciendo. No me pueden acompañar en mi oración, yo estoy orando solo. Así estén en el púlpito orando. Pero la gran realidad es que la mayoría de los que van a escuchar esa oración y que no la entienden, ni siquiera le van a poner cuidado. Y van a decir todos amén, por respeto. Incluso van a decir amén sin siquiera saber yo qué oré, sin siquiera saber a quién le oré. Mis hermanos, así no debe funcionar, así no funciona. Pero sigamos. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, lo que acabamos de decir, ¿cómo irá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Para esa gracia ahora en tu casa. Para esa gracia ahora en tu mente. Porque no estás edificando a nadie, no le estás sirviendo a nadie, estás siendo un instrumento inútil. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vean, y esto es lo que decíamos. Pablo era apóstol a los gentiles. Y aquí debemos aclarar algo. Pablo aquí les está diciendo que él tiene la posibilidad de llegar a Corinto y hablar otro idioma que no conozcan los corintios. Es decir, el don de lenguas Pablo no lo provocaba de forma voluntaria. El don de lenguas simplemente era un idioma que él adquirió y tenía la capacidad de hablar cuando él quisiera y donde quisiera. Y esto es el punto también a reflexionar, porque hoy en día en esas iglesias tienen prácticas y tienen métodos para supuestamente generar el don de lenguas. Repetir frases, repetir trabalenguas, repetir cosas como para llegar al trance. ¿Qué es eso? ¿La Biblia muestra eso? No. Y autoinducen prácticas raras donde la Biblia dice no es así, donde Pablo dice yo puedo hablar este idioma cuando quiera y como quiera, y llego a Corinto y puedo hablar muchos idiomas, pero prefiero hablar 5 palabras con entendimiento y que las personas me entiendan a predicar 1000 palabras sin que nadie me entienda. Y aquí también hay otro aspecto para
reflexionar en ello. Noten la humildad de Pablo. Un apóstol, como yo creo, no existen hoy en día. Pero hoy en día hay personas que se regodían en sus balbuceos porque yo tengo el Espíritu Santo. Eso dice. Y crean formas y se autoinducen y todas las prácticas que quieran para que nadie les entienda lo que están diciendo. Y yo tengo el Espíritu Santo, dicen. Pero Pablo, que efectivamente hablaba idiomas que gente conocía, Pablo decía, a mí no me importa manifestar este don si no me van a entender. Noten la grande diferencia, el grande contraste que hay. Y reflexionemos pues de dónde viene ese espíritu. Porque cristiano no es. Pero sigamos. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Vuelvo y repito. Hermanos, no sean inmaduros. Es como cuando el niño tiene un talento y un don y en su inmadurez hace lo que sea con tal de que todos lo puedan ver. Así no sirva de nada, así esté desperdiciando el tiempo, porque eso lo hacen los niños. Por eso Pablo dice, no sean niños, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque el don de lenguas no nace para la iglesia, el don de lenguas nace para la predicación del evangelio en el resto del mundo. No es para regodearnos en que yo estoy en mi iglesia encerrado y tengo el Espíritu Santo porque estoy yendo en trance cada que me reúno con los hermanos. Y comienzo. No sirve, eso no es el Espíritu Santo. El don de lenguas sirve para difundir el evangelio. Lo otro es ser niños en el modo de pensar. Si pues toda la iglesia se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no diréis que estéis locos? Vean, esta es la condición en donde de hoy en día de estos cristianos, que son la burla no solo del mundo cristiano. Porque esa es la realidad. Todo el mundo se da cuenta que están locos menos ellos. Y aún Pablo lo dice. Si una persona que no cree entra a una iglesia y ve todo el mundo, pues ¿qué va a decir? ¿Esto qué es? Esto no es cristianismo. Esto es una locura. Esta gente está chiflada. Miren que esa es la realidad que aún Pablo hace 2000 años atrás estaba diciendo. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Si una persona incrédula llega a la iglesia y escucha un mensaje donde muestran que la Biblia es verdadera y que predijo 4000, 3000, 2000, 1260 años de historia, pues esta persona va a decir, wow, aquí es.
Si una persona entra y hermanos le muestran, como hacía Cristo, los pecados de su corazón con mucho amor y le muestran la verdad del evangelio y le muestran la realidad bíblica, esta persona va a decir, wow, aquí es. Por eso Pablo dice, en la iglesia deben profetizar, por sobre aún inclusive el hablar en lenguas. Y este es el versículo que malinterpretan. Y los que defienden este don sacan este versículo de todo el contexto. Miren que en todo el capítulo Pablo está reprendiendo estas prácticas, pero ellos dicen no. ¿Qué hay pues, hermanos? Es que cuando nos reunimos, uno tiene un salmo, el otro tiene doctrina, yo tengo lengua, el otro tiene revelación, el otro tiene interpretación. Entonces estamos bien, pero así no funciona. Hágase todo para edificación. Y según lo que Pablo ha planteado en todo el capítulo, la edificación es cuando el idioma tiene interpretación. No un idioma que nadie conoce, no un idioma que nadie entiende. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Deben hacerse las cosas en orden. No esa recocha que se forma en las iglesias a veces que el uno aquí tuvo el ataque de lenguas, el otro acá, el otro acá, el otro acá, y comienza todo el mundo a temblar y a tirarse al piso y a tener manifestaciones que ya vimos que no hacen parte de las manifestaciones del Espíritu Santo, porque lo vimos en el tema anterior. Miren lo que dice, y si no hay intérprete, vea, calle en la iglesia y hable para sí mismo, hable mentalmente y para Dios. Si yo voy a ponerme a hablar un idioma que nadie va a entender y no hay quien lo interprete, miren lo que está diciendo Pablo aquí. Cállese, guarde silencio, siéntese y hable chino si quiere en la mente. Pero no va a servir de nada lo que usted va a hacer en la iglesia. No lo haga. Porque los que desperdician el tiempo dentro de la iglesia son niños en el modo de pensar. Y noten que los que usan este versículo fuera de su contexto para defender este tipo de prácticas ni siquiera son capaces de leer el versículo que sigue. Y esto también debemos pensar en ello porque no podemos sacar los textos de su contexto. Sigue diciendo, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Todo se debe hacer en orden, aún la profecía. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y tristemente es una característica muy prevalente en estas iglesias carismáticas el desorden. Cuando Dios aquí dice en su Sagrada Escritura que Él no está allí, entonces pregúntense, si Dios no está allí, pero ustedes siguen sintiendo cosas paranormales, ustedes siguen sintiendo influencias en su espíritu, ustedes siguen sintiendo manifestaciones, ¿quién es el que lo está haciendo? Ya lo vimos la clase anterior. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo les está diciendo, si ustedes de verdad son profetas, si ustedes de verdad dicen que tienen el Espíritu Santo, reconozcan que esto es palabra de Dios. Si ustedes no lo están practicando, ustedes no tienen nada que ver con profetas, ni con espiritual, ni con Espíritu Santo. Si ustedes no aceptan esto, ustedes nada tienen que ver con Dios. Pablo le está diciendo muy clarito, versículo 38, mas el que ignora, ignore. El que no quiere escuchar, no escuche. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente
y con orden. Qué capítulo tan interesante para hablar de este tema. Y miren que solo hemos tocado un solo capítulo. No hemos hablado de nada más. Y no vamos a hablar de nada más. Aquí vamos a dejar el tema. Y creo que incluso no hay más textos en la Biblia que podamos usar. De pronto Joel capítulo 2, pero pues ese lo tocaremos más bien más adelantico cuando hablemos del libro de Joel. Porque el énfasis de Joel no es el don de lenguas, el énfasis de Joel es el derramamiento del Espíritu Santo, que es otra cosa mucho más amplia, del cual el don de lenguas es una pequeñita fracción. Así que mis hermanos, reflexionemos en lo que muchas veces creemos. Reflexionemos. Eso es todo lo que es la invitación del día de hoy. Como pueden observar, el tema que vamos a ver después son los textos difíciles sobre la inmortalidad del alma. Y vamos a ver todos los textos en la Biblia. Cómo se interpreta el rico y Lázaro, cómo es el episodio, explicar el episodio de Saúl y la pitonisa de Endor, explicar los espíritus encarcelados de Pedro, explicar en las expresiones del fuego eterno, el lago de fuego, serán quemados por siglos de los siglos, la perdición eterna, todo este tipo de cosas, mis hermanos, la vamos a aclarar. El fuego que nunca se apaga, todo esto lo vamos a aclarar en los temas que siguen. Así que no se lo pierdan, mis hermanos. Dios los bendiga y los espero en el siguiente video.